Ok, sean bienvenidos a este nuevo video del canal. Vamos a continuar precisamente con los tópicos selectos y con la recomendación que hemos lanzado sobre unas REST API, en este caso serían REST-like propiamente. La vez pasada estuvimos trabajando con PHP, en esta ocasión vamos a cambiar a otro lenguaje. Pero antes de comenzar vamos a aclarar un par de cosas. Por ahí alguien me hizo ver la situación de que estaba partiendo desde el punto que son un poco avanzados en los videos. Y la realidad es que sí, para los que no conozcan cómo funciona el sistema del TEC, la especialidad son los últimos semestres que se tiene dentro de una carrera, ya sea en sistemas, en TICS o en cualquier otra afín, donde se toman los últimos, digamos, los temas más importantes o más de vanguardia para el momento en el que se está tomando la carrera. Entonces sí entiende que se debe de tener una cierta capacidad para seguir este tipo de recomendaciones. No significa que no cualquiera lo pueda utilizar, pero pues sí se requiere que por lo menos no tenga problemas con programación en general. A final de cuentas, si ya empezaron a ver cuestiones como patrones de diseño o seguir modelo MVC o cosas por el estilo, no debería de ser complicado manejar esta recomendación. Por otro lado, también me mencionaban acerca del software, que pues ya estaba partiendo de que pues en mi Linux tengo mucho del software y que se instala directamente en Linux. La mayoría de las cosas que estamos trabajando pueden trabajar también en Windows sin ningún problema. Entonces sí, hay que invertirle un poco de tiempo de investigación. Lamentablemente así es parte de este tipo de tecnologías, pero no es que no se pueda realizar, ¿sale? Entonces, volviendo al tema, ¿a qué lenguaje vamos a movernos? En esta ocasión vamos a trabajar con Python, vamos a pasar de PHP a Python. Y el hecho de que trabajemos con Python nos involucra un par de situaciones diferentes. Para empezar, no es necesario tener Apache instalado. Esa es una de las diferencias que tiene con PHP. Aunque sí podemos correr Python con Apache, ese es otro rollo. Ya hablaremos en un ratito más acerca de ello. Pero no es necesario que esté instalado Apache. Puedo también trabajarlo en conjunto con Nginx, claro que sí. O lo puedo trabajar con algún otro servidor de aplicaciones, también. Vamos a ver algunos ejemplos como tal. De cualquier manera, pues vamos a partir de la especificación. Entonces, ¿qué otra cosa nos podría faltar antes de empezar? Pues creo que Batsy nos lo está diciendo, es que ya no debe ser PHP, sino tiene que ser Python. También avisarles que en esta ocasión, pensando o esperando que no sea tan largo el video, esta vez sí me traje algo de beber, por lo que si de repente me quedo callado y se escucha que estoy bebiendo algún líquido es por eso. Bien, entonces vamos a comenzar con la especificación para Python, ¿no? La recomendación. Retomemos que necesitamos un framework o una biblioteca que cumpla con los siguientes puntos: un sistema de ruteo, un ODM o RM o algo por el estilo, y una biblioteca para parsear JSON o XML. Bueno, tanto parsear como conservar. Entonces, pues de nuevo vamos a comenzar con nuestra pequeña investigación, aunque debo decir que ya está un poco más guiada porque más o menos sé por dónde va. Yo trabajo un poco más en Python que en PHP actualmente, entonces ya no es tan en blanco. Vamos a ver Python Web Frameworks. Incluso me encanta que colocan 2019 como para saber cuál es la vanguardia y vamos a tomar el primer resultado para aquellos que dicen que no, pues es que no quiero investigar mucho. El framework por excelencia pues es Django, pero en el caso de Django nos pasa como con PHP con Symfony o con Laravel. No es que no se pueda hacer una recomendación de REST-like en él, solo que es como agarrar un cañón y tratar de matar una mosca. ¿Lo vas a matar? Pues sí, pero vas a hacer un agujerote. Entonces es más complicado de lo que en un determinado momento pudiera ser necesario.
necesitamos algo más ligero. Tenemos aquí otro que es CherryP. CherryP me gusta en muchos aspectos porque es un poquito pequeño y tiene, como menciona aquí, su propio servidor. ¿Sale? Incluye su propio servidor que ya está listo para producción, lo cual pues de hecho nos puede ayudar bastante para poder agilizar el proceso. CherryP es uno de los que vamos a verificar. Tenemos Pyram. Pyram también es como cualquier otro framework, una serie de aplicaciones y bibliotecas que nos ayudan a crear. Aquí específicamente nos dice, pues es más para aplicaciones web grandes. Vas a hacer un CMS o vas a hacer prototipado, y también puedes utilizarlo para hacer APIs. Y en este sentido a lo mejor no voy a decantar tanto por él por simple y sencillamente una situación que generalmente es para hacer crecer aplicaciones web grandes. Entonces buscamos algo muy corto, algo muy pequeño. No es que no se pueda hacer, pudiéramos checarlo también, pero en este caso vamos a buscar algo un poco más sencillo, aunque también le vamos a echar un ojo. TurboGears, para empezar nos dice que es un stack completo de desarrollo de aplicaciones en Python. Eso ya me suena mucho a como si estuviéramos trabajando con Django, y pues de hecho nos aquí está diciendo que también utiliza varias herramientas de desarrollo de JavaScript. Esto es como un todo en uno. Volvemos a la parte de que es como un Django, es un Laravel en Python o un Symfony en PHP, un Laravel en PHP. Entonces es bastante extenso, no vamos a decantar por él. Web2Py dice que acompaña con un depurador, un editor de código y que funciona en un montón de plataformas. Personalmente yo no lo he probado, pero vamos a darle una vista. Bottle dice que cae cuando queremos hacer frameworks de pequeña escala. Suena bien. Vamos a agregarlo. Y que puede utilizarse con estándar WSGI parecido a Flask. De hecho Flask es uno de los que vamos a tratar también bastante. Tenemos a Tornado. Tornado aquí en ese sentido sería más como lo que es Node.js, ¿sale? Y me refiero a que Node.js es un componente JavaScript, pero solo es un componente. Entonces Tornado es más como para cuando yo voy a hacer mi propio protocolo y voy a hacer aplicaciones, como nos dice aquí, que no quiero que se bloqueen entradas y salidas o cosas por el estilo, cosas bastante pesadas para conexiones simultáneas. Ahí utilizaría Tornado. Y sí hay que decirlo, no es mala idea usar Tornado si lo que yo quiero hacer es algo pues precisamente para concurrencia, o en este caso para servicios de tiempo real. No lo vamos a checar. Flask era o es el esencial, por así decirlo, de los más sencillos. Le vamos a ver muy a profundidad, probablemente te estemos trabajando con él. ¿Por qué? Porque es exageradamente sencillo. Grok, siendo sincero, nunca había escuchado de Grok, pero dice que es especializado para desarrollo ágil, buscando una configuración de no se repita a usted mismo. Suena bien, tal vez en algún momento también nos demos algo de protagonismo. Bluebeam, otro open source, también supuestamente fue como Soap 3. Toolkit Soap, si mi memoria no falla, era bastante extenso, era algo similar a de Django. Y yo creo que también voy a incluir por aquí uno que personalmente utilizo bastante, que se llama Sanic. Y bien, ¿qué tiene de interesante Sanic? Pues básicamente es lo mismo que, ¿cómo decirlo? Es lo mismo que Flask, con la diferencia que está enfocado a
concurrencia. Si ustedes tuvieran que hacer algún código que se maneje en concurrencia, tendríamos que trabajar con Sanic. Bueno, es la única opción. Ya vimos que también en el ejemplo anterior nos sale Tornado, pero personalmente Sanic me gusta mucho porque no necesariamente tengo que trabajar con orientado a objetos. Puedo hacerlo de manera funcional en muchos de sus aspectos. Aunque para el ejemplo que vamos a realizar, Sanic está sobrado. Si fuéramos a trabajar algo con, ¿cómo decirlo?, con concurrencia, pues ya implicaría un nivel todavía un poco más alto. Entonces la idea es que nuestro ejemplo sea sencillo, entonces lo menciono pero no lo vamos a usar. Vamos a checar Cherry Pea. Cherry Pea me gusta mucho por ciertos aspectos. Principalmente es exageradamente sencillo. Y segundo elemento que me gusta mucho de Cherry Pea es que tiene su propio servidor incluido. Algunos de los frameworks que veremos no pueden tener su propio servidor, o el único servidor que incluyen es para desarrollo. Y Cherry Pea ya es un servidor para producción, aunque siempre se sugiere que sea atrás de un servidor extra como podría ser Nginx o como podría ser Apache. Lo que sí tiene Cherry Pea es que es muy orientado a objeto, y lo notamos aquí, donde se nos define una clase y tenemos un método, y simplemente mandamos a llamar a cherrypea.pickstart y le mandamos la función, o en este caso la clase que queremos que ejecute. En este caso Hello World es una instancia, eventualmente ahí tendría que estar nuestra ruta, en este caso el index. Es muy sencillo, yo lo sé, la documentación es bastante buena, pero no quiero meterme ahorita tanto con orientado a objeto. En algún momento lo tendremos que abordar más, pero todavía no quiero meterme mucho orientado a objeto. Aunque de cualquier manera, en teoría, para el momento en el que estén viendo este tipo de temas, ya deberían de poder manejar orientado a objeto. Pyramid. Pues de primera instancia parece sencillo. Dice que es fácil para escribir aplicaciones. Tenemos aquí una especie de Hello World, por ejemplo. Soporta todas las versiones de Python y aquí viene cómo instalarlo. Tiene una pequeña referencia, etcétera. Podemos ver que necesita algo para un servidor, en este caso una biblioteca para un servidor, o algo para llevar la configuración, y también tiene la parte de checar las respuestas. Aquí en esto vamos a empezar a notar que se parecen cada uno. Bueno, aquí no se nota tanto, pero en otros ejemplos de otros frameworks este tipo de esquemas se van a notar bastante. Podemos ver que nos está diciendo que toma un objeto de tipo configurador, lo guarda como, o lo utiliza con el nombre de config, agrega una ruta, esto me gusta, su agregación de ruta es bastante sencilla, que se llama diagonal hello en ese sentido. Tenemos una vista, aquí ya nos está agregando el poder de manejar vistas, y pues simplemente crea el objeto de tipo app y empieza a correr el servidor en todas las direcciones IP disponibles en el puerto 6543 con el objeto app, y el servidor es para ejecutarse por siempre. Ahora, aquí hay un punto que es positivo y negativo al mismo tiempo. ¿Por qué positivo? Es positivo si yo voy a manejar algo que maneje vistas. Por ejemplo, si estuviera sirviendo una pequeña página web, pues sí nos conviene que tenemos el luego el AdView, y de hecho todos los frameworks manejan esa parte. Pero si lo que voy a hacer es más una API, no tengo tan necesario el manejar el AdView. Entonces, esto no es ni bueno ni malo, simplemente es una pequeña observación. Web2Py, vamos a ver. Y luego tenemos un framework que dice para desarrollo rápido y que pues, está para la versión 3 y 2.7 de Python. Baterías incluidas, charala. Vamos a ver los ejemplos. Ok, divertido, pero ups, creo que se me cerró. A ver, Web2,
y Topy. Básicamente esto es para probarlo. Básicamente me está colocando que con una función lo puedo realizar. Eso es bueno. Que está un poco desorganizado esto. A ver. Tenemos videos, paso por paso tutorial. Vamos a ver aquí. Parece que tiene buena documentación, aunque está un poco enredada. Ok. No es precisamente lo que yo esperaba para algo más sencillo. Vamos a ver otro. Bottle. Pero en este caso sería Bottle Python. Ese es interesante. Dice que Bottle es un servidor sencillo. Es un framework para Python y es distribuido en un solo módulo que no tiene otras dependencias más que la biblioteca estándar de Python. Me gusta ese ejemplo de Hello World, básicamente. Bastante sencillo. Este puede ser uno de los buenos. Hasta ahorita, digamos que los que más me han gustado pues, es Cherry, aunque bueno, al final de cuentas es orientado a objetos. Param no se escucha mal. Y este suena bien. Me gusta porque básicamente son pocas líneas y no hay mucho que escribir. Vamos con el siempre confiable Flask. ¿Dónde tenemos a Flask? Esta es una de las cosas que también me gustan mucho acerca de Flask. Básicamente son muy pocas líneas. En ese sentido se escucha muy similar a Bottle. Que pues básicamente con 5 o 6 líneas ya tenemos todo arrancando. Aquí tenemos 5 líneas. Entonces también son de las cosas a considerar. ¿Por qué me gusta Flask? Porque pues también tiene un routing system. Al final de cuentas, ¿qué es lo que estamos buscando? Ahorita vamos a checar la parte del ODM y todo lo demás, no se preocupen. Y lo del JSON. Desde primera instancia parece una buena idea. Ok. Me gusta que es pequeño. Vamos a ver Croc. Python. Ok, creo que estoy en el lugar incorrecto. Curso de introducción para gente que no sabe programar. No, aquí no es. Python Framework. SOAP. Está tardando un tanto en cargar. Diría que bastante. Eso no va bien. Digo, ¿por qué no va bien? Porque si nos va a costar mucho trabajo en ver su documentación, eso va a ser un problema. Ok. Creo que por tiempo no vamos a darle mucho tiempo a Grok. Bien. Cherry, por lo que entiendo, aquí está generando su routing system por medio del método y la clase. Vamos a ver un poco más de su documentación, nomás para dejarlo como ejemplo. Web2P no me gustó, definitivamente como que no
no va para bien. Bueno, mejor le necesitaría dedicarle más tiempo. Me gustó mucho Bottle. Y debo decir que originalmente quería trabajar con Flask, pero me está gustando Bottle. Bien, aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. Yo mencionaba con Cherry que no todas las aplicaciones o todos los frameworks para web contienen un servidor o tienen su propio servidor listo para producción. Y creo que este es ahorita el caso. En el caso de Bottle también nos dice, ¿sabes qué? Puede correr con cualquier servidor. Perdón, tiene soporte para servidor como Paste, Fabs, no sé cómo se pronuncia, Cherry y cualquier otro que sea con capacidades de WSGI. En algún momento explicaremos más sobre WSGI, pero este es relevante. ¿Por qué desde ahorita lo estoy checando? Porque de nada sirve que hagamos un ejemplo si no está listo para producción o que lo podamos colocar directamente en un servidor. Obviamente, para que estuviera realmente en producción necesitaríamos ponerle seguridad y otras situaciones, pero la idea es avanzar lo más pronto posible. Esta cosa tarda bastante. Croc. Vamos a ver qué dice. Está muy lento. Definitivamente no voy por ahí. Aquí sí voy a meter un poquito más de lo que yo estaba buscando. Hay un servidor que se llama Way3. Es un servidor en Python, escrito en puro Python, que puede correr de manera sencilla, pero ya es un servidor para producción. Entonces, una de las cosas que pudiéramos hacer es checar, por ejemplo, con que lo podamos combinar. Cherry no necesita alguna otra cosa. Cherry ya es un servidor. Pero vamos a ver en el caso de Bottle Flask y podemos hacerlos funcionar. Pues parece que sí. Vamos a ver. Way3. Miren, interesante. Way3 corre sobre Python. Divertido. Probablemente en ese sentido Python es mucho más completo. No quiero descartar de todo a Python, pero creo que es un poquito más complejo desde mi muy humilde punto de vista, aunque parece entonces bastante potente. Mi idea es trabajar con Way3 principalmente para hacer correr a los frameworks que no necesiten. Ya había mencionado que mucho de Cherry como que es muy orientado a objetos, no quiero meterme ahorita en eso. Entonces vamos a hacer un experimento y creo que vamos a intentarlo con Bottle para que sea un poquito distinto. Bien, entonces vamos a trabajar con Bottle. ¿Qué es lo siguiente en mi recomendación? Necesitamos algo con que acceder a la base de datos. Aquí podemos utilizar algún ODM o ORM o algo por el estilo, pero mi idea es volver a utilizar una base de datos en SQLite. Entonces vamos a buscar Python 3 SQLite. Me encanta ese título, base de datos SQLite 3 para impacientes. Si mi memoria no me falla, SQLite está integrado directamente con Python, y si no, pues no es nada que no podamos anexar. Entonces probablemente sí, vamos a seguir trabajando con SQLite, tiene buena documentación. Y para JSON, pues la realidad es que de por sí ya traen su encoder de JSON, encoder de coder, entonces no creo que tengamos mucho problema. Esas tres acciones las podemos cumplir fácilmente.
Bien, vamos a leer un poquito sobre Bottle. ¿Por qué? Pues necesitamos cumplir con algunas otras cosas. En fin, necesitamos poder decir qué método se va a ocupar, si post o get, y solo ellos vamos a trabajar. Entonces, vamos a ver qué tenemos sobre ruteo. Aquí tenemos cómo pasar parámetros, eso es necesario. Cómo colocamos el método. Esto es interesante. Podemos hacerlo a través de un decorador específicamente. En este caso, por ejemplo, ser get, puede ser post. También nos dice que es similar a que coloquemos route en la ruta y el método que estamos ocupando, que es parecido acá. Entonces no va a ser tan complicado. Ok, no suena tan mal en ese aspecto. Ups, cumplimos con post y get. Necesitamos un punto de entrada y el módulo. Esto creo que ya también en parte lo habíamos checado en la parte de abajo. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Un tipo de documento, podemos trabajar con JSON o XML. Creo que se notó mucho que iba a trabajar con JSON porque puse automáticamente la documentación de JSON de Python, pero al final de cuentas la idea es hacerlo un poco lo más rápido posible. Y pues vamos a ver. Recordemos que el ejemplo que hemos estado trabajando es sobre que vamos a realizar un sistema que recibe datos desde un dispositivo Arduino o un Odemco. Dicho dispositivo tiene un sensor conectado a un torniquete que cuenta cuántas personas ingresan a un edificio. Cada minuto envía el conteo de la API a un servidor local para llevar el registro. Y tenemos como reglas que, como vamos a transmitir todo por método post, la raíz tiene que ser API. En este caso el nombre se tiene que llamar agregar registro. Tiene que ser JSON. Queremos un objeto JSON con la cantidad de personas, y si la respuesta es correcta tenemos de mandar el código 201 o 400, si en caso de que no haya salido correctamente. Ok, entonces regresamos a Bottle. Repito, este también Bottle es un poquito nuevo para mí, pero vamos a checar. Algo que es importante es obtener el post body. Quiero ver un poquito del post. Son nada más decoradores aparentemente. Aquí está el método, la retrollamada, nombre y otras cosas más. Ok, no hay tanto problema aquí. Pero ¿cómo vamos a obtener el body? Probablemente es en el request object. Mira, tenemos un request JSON. Esto lo vamos a aprovechar, y también tenemos el body. Ok, comencemos. La ventaja de que estemos en Python es que no es necesario tener una carpeta específica. Es decir, en PHP teníamos que trabajar, teníamos que pasar nuestros archivos a la carpeta de Apache para que pudiera correr. Aquí en Python pues no es tan necesario. Vamos a crear una carpeta que se va a llamar REST-like.
Ahora, hay una herramienta que vamos a estar trabajando para la cuestión de Python, que es pipeenv. Así la meto así de cajón porque la idea o es una recomendación propia precisamente de la gente que desarrolla Python. Hay otras herramientas como virtualenv, como virtualenv, que también funcionan y no hay ningún problema. Pero en este sentido pues vamos a trabajar con pipeenv, bastante sencillo, y vamos a ver algunos aspectos. Lo primero es que necesitamos vamos a tomar una consola, vamos a colocar pipeenv install. Lo primero que necesitamos es instalar algo. ¿Qué vamos a instalar? En este caso vamos a instalar Bottle. ¿Lo escribí bien? Sí, parece que sí. Ok, comencemos. Quiero que tomen en cuenta que lo que hice es crear una carpeta, abrir mi consola en esa carpeta y empezar a instalar cosas de Python con pipeenv. Simplemente con eso se va a crear un entorno virtual donde yo puedo instalar lo que sea necesario para trabajar con Python. Y siempre que hagamos eso van a crearse dos archivos, uno es pipefile y el pipefile.log. Si los abrimos, vamos a ver que pues, el paquete que ahorita he necesitado instalar es Bottle. Y aquí me está diciendo que requiero al menos la versión de Python 3.7. Si necesitaran una versión más baja, simplemente hay que cambiarle aquí por otro nombre. Tenemos qué versiones estoy utilizando, nos va a decir qué es lo que requiere. Esto es más precisamente para saber qué paquetes se han instalado. Bien, entonces vamos a utilizar Bubble y ya quedamos que vamos a tratar de manejar Waitress. Ya tenemos dos paquetes. De hecho, si regreso acá, va a decir que hay que cambiarle o que ya se ha actualizado. Aceptar. Y pues ya tenemos que tiene Bottle y que tiene Waitress. De ahí no llevamos problema. Entonces, ya tenemos los dos componentes principales, que va a ser nuestro servidor, que es Waitress, y Bottle. Vamos con el tutorial, porque pues hay que empezar por algo. Ya instalamos, esa parte ya la pasamos, y vamos a hacer un hola mundo. Vamos a copiar y vamos a crear un nuevo archivo que se llame webmain. Vamos a colocarla mejor, restlike.py, y vamos a pegar. Para poder ejecutar correctamente esta aplicación vamos a tener que nuestra carpeta con la consola vamos a colocar pipeenv shell. Eso nos va a botar una shell en un entorno donde están las aplicaciones que ya hemos instalado de Python, es decir, en este caso Bottle y Waitress. Entonces si yo aquí ejecuto Python restlike, va a tratar de ejecutarse. Me dice, ¿sabes qué? Estamos trabajando en localhost en el 8080. Vamos a ver si es cierto. Le puchamos y nos dice que no está bien. Dice que no supo interpretarlo. 404, no existe la diagonal. Vamos a ver. Y eso es normal porque le puse en el código diagonal hello y tenemos la función. Entonces no debí llamar directamente a la página, sino haber colocado diagonal hello
Ya me hice Hello World. Vamos a ponerlo en español. Hola mundo. Como hicimos cambio, tengo que parar el servidor y volverlo a ejecutar. Ojo, este servidor que ahorita tenemos aquí es el servidor de Bottle. No es el servidor con el que ya se va a ejecutar al final. Este es un servidor de desarrollo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque a veces pensamos, pues ya nada más con lo que hemos hecho ya podemos meterlo a producción. No, todavía no. Entonces, ya vimos cómo hacer uno la montó. Voy a tomar como referencia el archivo de PHP pasado para hacer algunos cambios. Ya que vimos que podemos crear una ruta específica, pero ¿y qué pasa si por ejemplo yo quiero crear más rutas? Simplemente tengo que extender esto, voy a duplicarlo y voy a darle un nuevo nombre a la ruta. Por ejemplo, saludos. Para no confundirme, voy a utilizar el mismo nombre en mis funciones. Y aquí ya no voy a colocar hola mundo, sino voy a colocar saludos. Cierta medida se parece al que tenemos acá. Entonces vamos a tratar de ejecutarlo. Le repito, necesitamos detener el servidor y volverlo a ejecutar otra vez. Y vamos a colocar diagonal saludos. Y ahí está. Son de las cosas que me gusta de Python. Python es muy rápido. Bien, al igual que en el anterior, pues vamos a usar un método para crear la base de datos. Esto es nada más es de manera inicial. Entonces, vamos a ver. Vamos a crear una ruta. La voy a llamar igual para mantener el mismo formato. Va a ser con un get. Y es crear base de datos. Dentro tenemos una función y lo primero que hace es conectar a una base de datos, que de hecho es la que está aquí, y me dice que si no existe la tabla de registro la vas a crear, y al final nos dice un hecho. Entonces vámonos a Python. ¿Dónde lo dejé? Python SQLite. Lo primero que necesitamos es obviamente importar SQLite. Entonces vamos a hacer eso. Aquí ya no se va a llamar saludos, también hay que corregirlo. Copiar, pegar. Ese return lo vamos a mantener. Y se supone que si todo sale bien, debo decir aquí hecho. Entonces dice, lo primero que tienes que hacer es crear una conexión. En este caso, con este. Ahí estoy creando una base de datos. En mi ejemplo anterior se llamaba la base de datos database.sqlite. No voy a usar la misma base de datos para que no haya confusiones, pero sí voy a usar los mismos nombres. Entonces no estoy haciendo enlace a esa ruta. Lo primero que necesitamos es hacer una ejecución de alguna sentencia de SQL para crear la tabla. Voy a ocupar la de cierre, así que lo voy a copiar de una vez. Y necesitamos algo con que ejecutar. Dice que podemos usar un cursor. Vamos a agregar el cursor. En este caso tengo que hacerlo antes de cerrar la base de datos, si no pues no funcionaría. Por cierto, necesitamos mostrar los espacios en blanco para ver qué estoy haciendo. Por ejemplo, aquí ya hubo un detalle. Tengo 4 espacios cuando tendrían que ser tabulaciones. Vamos a reemplazar, editar, reemplazar
diagonal T, secuencia de escape, reemplazar. Ups, como que no me peló. No. De escape, reemplazar todo en el documento, por favor, más fácil. Cursor principal, vamos a cambiarle el nombre. Ya no funciona bien, ahora sí está bien. Entonces tenemos nuestra base de datos, tenemos un cursor, luego se cierran los dichos cursores. Y ahora dice, para agregar un registro, haz lo siguiente. Vamos a copiar esto. Y vamos a ocupar el mismo SQL que teníamos. Create table if not exist, registro. Chalala. Para que se vea completo voy a colocar como SQL y toda mi sentencia. Reg no existe aquí. Y en SQL. Si es un cursor debería tener un commit. Vamos a colocarlo y vamos a ver si funciona. Y digo a ver si funciona porque sí. Porque estamos hablando de un cursor. Regularmente este tipo de sentencias van directamente sobre la conexión y no sobre un cursor. No lo sabemos. Si es el caso, ahorita lo vamos a checar. Entonces ya tenemos esta sección. Vamos a detener el servidor y vamos a volverlo a ejecutar. Debemos de ejecutar ahora en el 8080 el método crear base de datos. Y si todo salió bien debería retornarnos un hecho. Así que vamos para acá y tronó. Y pues es normal porque como nada más copié y pegué y no renombré correctamente, iba a pasar. No es cursor la agenda, es cursor principal. Vamos a tenerlo, lo volvemos a ejecutar y otra vez hecho. Pero ¿cómo saber si realmente esto funcionó? En la carpeta de REST-like debería de haber una base de datos, que aquí está. No me acuerdo si tengo una herramienta para ver las bases de datos. No, es aquí. Sí la tenemos. Vamos a ver. Vamos a abrir una base de datos. Nos vamos a REST-like y la abrimos. Y vemos que sí tenemos una tabla. Entonces funcionó de manera correcta. Cerramos la base de datos y cerramos la aplicación. Ok, ya tenemos nuestra base de datos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa hicimos acá? No hicimos lo del PHP info, pero pues eso no nos importa mucho. Sí, cierto. Necesitamos poder mandar y recibir cosas en JSON. Y esto es precisamente para poder cumplir con el punto 4. Entonces vamos a ver. Aquí lo que hicimos es un método get que retorna un tipo JSON, el cual recibe un valor propiamente a través de este nada más nos va a publicar un valor, una variable que en este caso es la variable a, y nos lo va a codificar en JSON. Entonces algo similar tenemos que hacer en Python. Vamos a copiar, no vamos a copiar, voy a copiar este de aquí, copiamos
y vamos a probar el JSON encode. Ahora, ¿cómo colocamos el header? Muy buena pregunta. Vamos a ver. Header. Supuestamente tenemos el objeto de respuesta, response. Donde tenemos el header y podemos colocar los headers, así que más bien vamos a buscar un ejemplo de set header. Ok, tutorial, y mira, estaba en el tutorial. Ok, set header content length response. Pero aquí response viene directo. Bueno, ¿a qué me refiero con que viene directo? No tengo aquí ningún objeto que se llama response, así que de algún lugar lo tengo que sacar. Direct. Ok, de aquí viene. Vamos a copiarlo. Por response. Y vamos a ver. Entonces, pero necesitamos el content type. En este caso, por la manera en la que se está manejando, intuyo que será así, content type, y aquí application JSON. Igual y me equivoco, igual y no, ahorita checamos. Y tenemos el ejemplo donde tenemos un arreglo, donde tenemos clave y valor. Aquí no sería exactamente esa estructura de datos que tiene PHP, no lo puedo hacer exactamente igual en Python. Tendríamos que usar, con un arreglo, tendríamos que usar un diccionario. Entonces A va a ser igual a, ahí, ahora sí, clave, los puntos, valor, comillas, ahí está. Y luego tengo que retornar el valor en JSON. Entonces vamos a ver JSON, ¿qué puedo ocupar para codificar? Mira, aquí tenemos el ejemplo con un JSON doops que me retorna una cadena y simplemente le mando al objeto. Entonces vamos a importar JSON. Lo vamos a ocupar desde donde, pues desde acá de una vez. Import JSON, vamos a ver el JSON doops. Ups, me equivoqué. Copiamos. JSON doops. Es abierto y cerrado. Y la variable. Vamos a detener. Y vamos a volver a ejecutar. Entonces nuestro método se llama JSON encode. Nos vamos al 8080 y colocamos. Y si me lo procesó como JSON. Esto va bastante rápido. Entonces ya podemos manejar JSON. Ahora vamos a hacer un ejemplo con un decode, y en este caso debe de ser por post propiamente. Debo de colocar el content type y
¿Qué otra cosa más? Voy a obtener del cuerpo, aunque vimos que había un ejemplo donde simplemente lo tapábamos, lo usábamos como JSON. Así que pues vamos allá. Vamos a duplicar este. Ah, por cierto, aquí la estoy regando. Este tendría que llamarse así, JSON Code. Y vamos a copiar el nombre de acá. Vamos a colocar aquí. Cambiamos el nombre de nuestra función como JSON decode. Tenemos acá que lo primero que hacemos es el header y luego necesitamos checar si tiene un cuerpo. Entonces volvemos a checar cómo usamos el cuerpo. Creo que no debí quitarlo. Oh, JSON content. Dice básicamente me dice si el request.json si el atributo request va a ser request.json tiene data, estará habilitado. Se me fue ahorita la traducción. Entonces, ¿cómo le podríamos hacer? Creo que si lo estoy entendiendo correctamente, el request debería de tener este atributo. Dice aunque tiene una restricción, bueno, vamos a checar. En teoría debería funcionar así y es parecido a request body. Entonces de nuevo vamos a colocar el response, pero necesitamos el request, cierto. Me estoy olvidando del objeto request. Supongo que también se importa de aquí, que no veo otro ejemplo donde se esté manejando. Bueno, aquí sí esté manejando. Entonces response y request, pues de hecho lo utiliza directamente. Vamos a ver. Dice que si request está disponible, más bien, si tiene algo, cuando me envían algo en el formato JSON, request.json debería de estar disponible. Entonces, literalmente, solo tengo que colocar eso. Aunque aquí tenemos si está vacío, entonces más bien if not request JSON, vamos a tratar de seguir la misma esencia. Tenemos que mandar esto. Voy a copiar esta línea para quitarme de broncas, porque básicamente es lo mismo. Vamos a colocar return y ya está. Pude haber utilizado el JSON.dumps, pero es una respuesta corta. Ahora, si sí llegó, según el ejemplo que ya hicimos en PHP, vamos a usar un decode. Ahorita vamos a ver qué función es la que nos ayuda. Y vamos a crear un nuevo diccionario. Bueno, para Python sería un diccionario. Aquí es un nuevo arreglo. Y lo vamos a regresar. Ok. ¿Cómo decodificamos? Tenemos a dumps decodificando y tenemos loads. Divertido. Entonces, sacó otra vez, me equivoqué. Copiar.
JSON bueno, se supone que request JSON, se supone que aquí ya tengo el objeto como JSON y no me estaría marcando, no necesito esta sección. Entonces porque se supone que si es request.json porque ya identificó que es de tipo JSON, ya no tengo que decodificarlo. Entonces lo que seguiría sería esta parte de acá. Lo pasé directo y sería así, esto así, esto así. Vamos a borrar esta parte de acá y aquí no sería JSON sino request.json. Y básicamente ahí tendríamos un código equivalente. Perdón si se escuchó mi té, ya saben. Entonces vamos a copiar aquí, necesitamos detener, volver a cargar, cuerpo vacío, y eso es correcto porque no mandé ningún cuerpo. Entonces ahora sí vamos a usar nuestro cliente. ¿Es get o es post? Veamos. Mira qué interesante, aquí le estoy diciendo que tiene que ser post, entonces tenemos que cambiar. Estoy equivocando. Quedamos que para post, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se estaba aquí post. Bueno, tenemos una opción que es colocar métodos post, o podríamos utilizar podríamos utilizar un decorador post. Bueno, si no queremos cambiar mucho, simplemente vamos a copiar esta sección y vamos a pegar aquí, y con eso ya se sabe que es un método post. Significa que aquí le tengo que cambiar a post, o necesito la URL, copiamos, pegamos y necesito mandarle algo, llave o clave y valor. Ese no es un como tal. Vamos a mandarlo así, aunque puede ser que necesitamos agregar los encabezados, los headers. Vamos a ver. Si detengo el servidor y lo vuelvo a ejecutar, pues supongo que sí. Y me ha retachado un cuerpo vacío. Y eso presiento que tiene que ver porque no le coloqué el header adecuado. Vamos a colocarle un custom header. ¿Cuál era? Content type. Vamos a ver, vamos OK y vamos a volverlo a mandar. Y ahora sí llegó. Entonces ya aquí nos pone una pequeña restricción que si yo quiero recibir JSON, en este caso
Si yo quiero leerlo como JSON, necesito colocarle el content type. Esa es una pequeña diferencia como la teníamos por ejemplo con PHP, donde pues le mandábamos y lo interpretábamos como que iba a llegar con JSON y se acabó. Pero aquí sí es necesario agregarlo. Cabe destacar que si no queremos hacerlo, podríamos modificar esta sección de aquí para que no hagan un request.json sino un request.body para obtener lo que tenga en el cuerpo, y ahora sí tendría que parsearlo con un decode. Pero en este caso pues Python ya no, en este caso el framework que es Bottle nos está dando la herramienta. Entonces ya tenemos esa sección. Y bien, vamos a regresar a la recomendación. Debemos de poder usar post y get, ya lo checamos. Punto de entrada y el módulo ya lo definimos en la parte de abajo. Acciones y métodos autodescriptivos también ya hemos definido esa parte. Ya quedamos que la selección es por JSON, el envío de la información también será por JSON y podemos dar códigos de retorno sin problemas. Vamos a ver si sí es cierto. Pues aquí tenemos el código 200 y pues precisamente es que aquí llegó el código 200. Otra vez, perdón. Entonces nuestro prototipo quedaría de que ahora tenemos que crear el método post con API registro. Vamos para allá. Es más, me voy a atrever a copiar el código de PHP y lo voy a readaptar. Obvio, aquí PHP pues no, está fuera, pero podemos adaptar aquí varias cosas. Primero, que se llama API agregar registro. Método es post. Esta línea se va. Tenemos una función que se debe de llamar más o menos igual. Uy. Aquí está. Esta línea se va. Necesitamos el response con el content type. Esta línea se va. Tenemos esta sección que básicamente es la línea que tenemos acá. Estas dos líneas sustituyen esta parte de aquí. Hay que ajustarlo, rodando. Ahí está. Y esta del body ya no es necesaria. Y ahora dice, si no existe la llave, era PHP, en el arreglo. ¿Cómo lo podemos hacer? Eso es similar en Python. Colocamos if la llave personas in request JSON, pero como es una negación colocamos aquí el not y ya está. Vamos a retornar ese código de error. Copiamos esa sección de aquí a acá. Quitamos el punto y coma. Y toda esta sección vuela. Ahora necesitamos identificar si es numérico. Interesante. Python 3 numeric. Supuestamente sí hay un método que se llama isNumeric. Vamos a probarlo. Entonces, pero es sobre la cadena. Entonces esto tendría que ser adaptado de la siguiente manera. Request JSON corchete de personas. Esto es una cadena.
En teoría es una cadena. Vamos a ver. STR. No sé si es una cadena. Bueno, no puedo asumir que es una cadena por cuestiones de seguridad. Entonces convertimos en cadena y luego colocamos el método numérico. Nos debe devolver un booleano. Tengo entendido. Sí, devuelve un booleano. Entonces puede ir perfectamente en if. Y me está diciendo que si no lo es, entonces hay que negarlo. Vamos a mandar ahora este otro mensaje. Personas no es un número. Podríamos hacerlo con un try y un catch, también se vale, pero vamos, estoy tratando de calcar el mismo código que hicimos de PHP para que no sea tantos problemas. Y luego decía que si llegábamos aquí, eso era porque sí había personas. Para empezar, ese ya no es mi código para base de datos. Voy a colocar esto acá arriba, más fácil. Que vamos a hacer varias conexiones. Y me voy a traer prácticamente todo esto de acá. Que va a sustituir casi todo lo que está aquí. Aquí salto de línea. Pegamos la indentación, este más abajo, más arriba, más arriba, más arriba, otro tab. Primero es conectar a la base de datos, este ya no lo necesito, y luego ejecutábamos un insert. En este caso lo voy a hacer con el SQL aquí. No lo puedo usar con esas comillas, entonces voy a usar comilla doble. Ahí está. Pero es una sentencia parametrizada porque ahí va un parámetro. ¿Cómo hacemos sentencias parametrizadas? Con Python para base de datos. Va con el símbolo de interrogación y regularmente me supongo que debe de ser una tupla. Entonces el símbolo ya está, pero necesitamos la tupla que lo maneje. Coma, paréntesis, paréntesis, una coma dentro de los paréntesis y el valor que vamos a ingresar en este caso es JSON personas. Interesante. Bueno, no debería de haber problema. Debería. ¿Por qué digo si debería o no debería haber un problema? Porque JSON personas puede ser una cadena o un número. Bueno, puede venir un número en formato de cadena o puede ser realmente un número. Pero al ser una sentencia parametrizada, en teoría no debería de causar ningún problema. Bueno, la hipótesis es que no haga ningún problema. Ok. Entonces guardamos. Cerramos mi base de datos. Creamos el objeto con el 201. Y necesitamos un JSON docs, pero aquí no va a ser así, necesitamos un return. Ahí no es un JSON encode, es un JSON docs. Y si todo sale bien, aquí deberíamos de tener nuestro registro. Vámonos a nuestra aplicación para testearlo. Agregar registro y debe de decir personas. Vamos a colocarle el número 1. Aunque del servidor lo volvemos a ejecutar
Tengo un error. Dice que mi indentación no corresponde. Vamos a ver. Y sí, no corresponde, porque aquí hay espacios y tengo unas horribles llaves de este lado. Vamos a borrarlas. Ya están. Personas 1. Y enviamos. ¡Sas! Me dice que no encontró nada. Ok. Not found. Eso es interesante. ¿Por qué no lo encontró? Post, agregar, registro. No lo encontró porque no puse la ruta correcta. Pin. Diagonal, agregar registro. Y enviamos. 201. Supuestamente ya ingresó un dato. Vamos a agregar otros 2 datos más. Ahora con 10. Y ahora con 100. Y si esto está funcionando, entonces ahorita que checamos la base de datos debe de tener 3 registros. Vamos a abrirla. Registros, dictar celda, ejecutar, escuela. Select asterisco from registro. ¿Dónde se ejecutaba? Aquí está. Y ahí ya tenemos 3 registros. Entonces está funcionando. Y ahora a ver, en primera instancia parecería que ya terminamos, pero bueno, de la API sí terminamos, pero todavía no está listo para producción. Entonces, ¿cómo lo hacemos listo para producción? Pues necesitamos que esta cosa corra dentro de Waitress. Vamos a cerrar algunas cosas que ya no ocupamos. Y chequemos a Waitress. Básicamente nos dice que Waitress solo necesita importar una aplicación en el servidor, ejecutar la aplicación y eso es todo, en teoría. Pero necesitamos ver cómo sería ese ejemplo con, por ejemplo, como ya lo tenemos, con Bottle. Entonces, creo que por aquí teníamos esa parte. Ok. O sea que lo único que tengo que hacer, por lo que entiendo por este código, es colocar run, elegir el server y lo demás debería funcionar. Se escucha muy bonito para ser cierto. Vamos a ver. En mi run debo colocar server Waitress. Hasta como que no lo creo. Vamos a ver. Oh, mira, sí está funcionando. ¿Cómo me doy cuenta? Porque aquí nos está diciendo que está usando el servidor Waitress. Oh, vamos a agregarle más registros. Mi red client. Vamos a ver, quiero ver. Vamos a agregarle el 343 201 5000 el 1200 2404 y vamos a ver si los está cargando.
MySQL select asterisco from registro. Rayos, ahí está. Sí está funcionando. No sabía que fuera tan sencillo con Borl, realmente me ha sorprendido a mí, sinceramente. Pues bueno, ¿qué nos faltaría? Aquí tenemos una pequeña incomodidad porque pues recordemos que estamos desde el Python env. ¿Cómo lo ejecutamos? Con un solo comando. Bien, voy a cerrar y voy a salirme del entorno virtual. Virtualenv crea, perdón, pipeenv crea un entorno virtual y se va a anotar aquí con el nombre de REST-like y un identificador extra. Si coloco exit o control D, me va a salir a la aplicación, digamos, normal. Entonces, si yo quiero ejecutar un comando dentro de mi pipeenv, para que sea de manera más sencilla, pongo pipeenv run python y en este caso el archivo donde está mi REST, la REST-like .py. Ahí está. Y ya está, con un solo comando se está ejecutando nuestra aplicación. Vamos a mandarle otro dato, el 666, vamos a ponernos bien rudos. Y ya está funcionando. Bien, creo que fue un poquito más corto de lo que yo esperaba. Comillas. Eso sería todo por esta ocasión. Si tienen alguna duda, háganmelo saber en los comentarios. Procuraré tratar de darles en cuanto yo pueda una respuesta. Si también tienen alguna observación, alguna sugerencia, soy todo oídos. Sin más, hasta la próxima.